Voy a compartirles la pantalla. Ok, entonces ahora sí. Y tenemos acá, estos son los dos ejercicios que se compartieron. Esto lo había borrado, ¿verdad? Porque según yo lo iba a resolver en clase, ¿verdad? Y pues aquí dejé el procedimiento. Sin embargo, con eso no se preocupen porque yo tengo estos documentos. O sea, siempre para cuando arme el PDF, a ver, pizarras, yo tengo este PDF, ¿verdad? Entonces ahí están los ejercicios, ahí está este ejercicio también. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Ese lo van a tener a mano. Solo me tocaría cortar este PDF aquí y agregarle los ejercicios extra que nosotros hagamos el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con este 1150 y luego vamos a hacer este ejemplo de Ancoli si nos queda tiempo. Si se fijan, este 1150 del Sears es similar al 1114. ¿A qué me refiero similar? Es un sistema similar, ¿verdad? Una viga que la sostiene una cuerda. La única diferencia, o bueno, la diferencia entre los ejercicios, si podemos ver, perdón, este y este es cómo están distribuidos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, la barra está completamente horizontal y simplemente sale la cuerda de acá. Y en este caso nosotros, pues la barra no está horizontal, la cuerda, pues no hacemos un triángulo recto con la cuerda acá, que en aquel ejercicio se hace un triángulo recto para encontrar un ángulo, pero en este caso nos dan los ángulos. Con el único detalle, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con los ángulos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a leer el inciso. El inciso dice una viga uniforme de 8 metros de largo, ¿ok? 8 metros y 1500 kilogramos está unida a una bisagra, por una bisagra, perdón, a la pared y sostenida por un cable delgado sujeto a 2 metros del extremo libre de la viga. La viga está sostenida a un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. ¿Ok? Y luego nos dicen, inciso A, dibuje un diagrama de cuerpo libre para la viga. Y recordemos cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, como ya es un cuerpo extenso, o sea, ya es un cuerpo rígido, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer análisis de torque, no lo vamos a poner el diagrama de cuerpo libre como un puntito en el centro, sino que vamos a tener que dibujar la figura y ver exactamente a dónde están actuando cada una de las fuerzas. Inciso B, calcule la tensión en el cable. Inciso C, con qué intensidad empujará la viga hacia la pared. Entonces, empuja la viga hacia la pared. Entonces se escucha algo raro como se dice el inciso C, pero cuando lleguemos a él, pues o cuando pongamos el diagrama de cuerpo libre simplemente, pues vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, primero que todo, yo ocupo un sistema de referencias. Mi sistema de referencias lo voy a poner regular, ¿ok? Y lo voy a poner alrededor de este punto. O sea, así voy a dibujar yo mi diagrama de cuerpo libre. Aquí mi eje X, aquí mi eje Y la barra saliendo de ese punto, ¿verdad? Entonces, este sería mi inciso A. Lo primero, los ejes, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tengo los ejes. Y luego yo sé que la barra, ok, la barra la voy a dibujar como una línea, ¿verdad? La barra sale de aquí del centro, más o menos en esta dirección, digamos que por ahí. Aquí simplemente tengo los ejes y la barra. Sumamos que sale perfectamente del centro, es un poco complicado de poner. Pero asumamos que sale directamente del centro. Ok, esto es lo que yo tengo, entonces desde luego, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner eje Y, eje X, a dónde ponemos la dirección positiva, no importa en este caso, porque como tenemos equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques son igual a cero, por lo tanto puedo seguir la convención y no hay ningún problema, ¿verdad? No vamos a tener problemas con la aceleración del sistema, porque de hecho el sistema no es acelerado. Entonces nos tenemos que preguntar, ok, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, voy a poner el ángulo de 30 aquí, nada más lo voy a poner con este lápiz.
que hay 30 grados. ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Entonces la barra pesa, o bueno, la viga pesa 1500 kilogramos. Bueno, tiene una masa de 1500 kilogramos. Desde que me dicen eso a mí, yo tengo que pensar, ok, la viga tiene un peso. ¿Y el peso cómo se dibuja? Siempre se dibuja desde su centro, asumamos que este es el centro, ¿verdad? Directamente hacia abajo. Y ese es el peso de la viga, ¿verdad? Eso es igual a ¿cuánto? A M. Directamente hacia abajo. Bueno, también hay una fuerza de tensión que está actuando aquí, ¿verdad? Entonces, digamos por acá, en ese punto, hay una fuerza de tensión, digamos que está actuando en esta dirección. Ahí. Ok, y esa sería mi tensión. El ángulo que me da el ejercicio es este ángulo. Si ustedes se fijan acá, el ángulo desde la viga hasta la cuerda. Entonces yo lo voy a dibujar por los momentos. Y nos preguntamos, ¿esas serán las únicas fuerzas que están actuando sobre el objeto? La respuesta es no, ¿verdad? Cada vez que nosotros tengamos un sistema como este, ¿verdad? Una viga que está unida por medio de una bisagra o cualquier tipo de ejercicios como, digamos, creo que lo vimos un ejercicio en la unidad pasada, pero en general, como estos, a donde hay un punto donde obviamente en realidad aquí está el eje de rotación real, digamos, del sistema. Siempre en este punto, siempre va a haber fuerza de acción. Y nosotros, si ustedes vieron el video, lo mismo pasa en el ejercicio del carro de bomberos. Nosotros en realidad no sabemos en qué dirección van esas fuerzas de reacción, ¿verdad? O sea, nosotros podemos intuirlo. Por ejemplo, de este sistema, la fuerza de reacción en Y podría ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué digo yo eso? Porque hay una componente de la tensión y hay una hacia arriba y hay una componente Y del peso hacia abajo. Entonces, en realidad esta RY puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Vamos a seleccionar hacia arriba. Y la RX, esa nosotros a fuerzas podemos saber que va hacia la derecha. ¿Por qué? Debido a que como esta fuerza tiene una componente hacia la izquierda, para que exista una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, es necesario que exista una fuerza que va hacia la derecha. Entonces, estas son todas las fuerzas que nosotros tenemos acá. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Si nos preguntamos o si queremos ser específicos, la distancia desde acá hasta acá tiene que ser, hasta acá tiene que ser de 4 metros. Si se preguntan por qué, recuerden que el peso siempre se dibuja o siempre se ubica en el centro de masa del objeto, ¿ok? Y este objeto tiene una longitud de 8 metros, por lo tanto, el centro de masa, al ser uniforme la viga, el centro de masa está ubicada en 4 metros. Y la otra es que con respecto, bueno, el ejercicio nos lo dice, con respecto a este punto, a esta orilla, aquí hay 2.0 metros, ¿verdad? Con respecto a esa orilla. ¿Ok? Y ese es el inciso A. Si queremos, o sea, si quiero ser específico, yo voy a ponerlo acá. Fíjense bien, esta tensión obviamente no está actuando en ningún, o sea, es una fuerza que tiene componente tanto X como Y. Entonces, simplemente si quisieran demostrarlo o ustedes ubicarlo desde el diagrama de cuerpo libre, pueden recordar que la componente X sería completamente horizontal, ¿verdad? E iría en esta dirección. A esta le voy a llamar TX. Y la componente Y iría en todo caso aquí hacia arriba, ¿verdad? Y esta es mi TY.
si quisieran ser específicos. Ahí ya tengo yo perfectamente mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la parte de la solución del inciso B y el inciso C. ¿Ok? Entonces, inciso B específicamente me pide a mí cuánto es la tensión. ¿Cuánto es T? Eso es lo que me pide. ¿Cuánto es T? ¿Cuánto vale la tensión? Entonces nos podemos preguntar cómo encuentro T. Y ustedes podrán aplicar la que ustedes les convenga. Entonces, digamos, yo miro y me parece que la más fácil de hacer es, ok, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque en este capítulo 11, cuando nosotros nos dicen la parte de equilibrio estático, todas las sumatorias de fuerza y todas las sumatorias de torque que planteamos, todas esas ecuaciones de dinámica que planteamos tienen que estar igualadas a 0. ¿Y cuáles son las únicas dos fuerzas que hay en X? Rx y Tx. Entonces yo tengo Rx menos Tx igual a 0. Entonces fácilmente podrán decir ustedes aquí, yo tengo una ecuación que es Rx igual a Tx o Rx igual a T, el seno de un ángulo teta. Entonces aquí voy a hacer este énfasis. Ahí simplemente hice el despeje, ¿verdad? R menos T igual a 0. Entonces la T pasa sumando al otro lado. Y la T la reescribí. Bueno, le puse seno en realidad, pero no sé si es seno o coseno. No, eso depende de qué ángulo estoy analizando en realidad. Pero yo sé que T es T, TX es T seno o T coseno. Entonces fíjense bien, nosotros lo que tenemos es este triángulo, ¿verdad? Entonces X es el coseno porque es adyacente, ¿se fijan? ¿Ok? El triángulo que tengo lo voy a dibujar abajo. ¿Ok? El triángulo que tengo es T. Aquí tengo un ángulo. Esta es TY, esta es TX y este es un ángulo, ¿ok? Entonces, el TX lo podemos ver de acá. TX es T coseno de ese ángulo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es ese ángulo? Y aquí, esta es en realidad, esta es la dificultad, digamos, de este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos podemos dejar llevar simplemente por el hecho de que aquí no tengo un ángulo de 40. Pero los ángulos los estamos midiendo con respecto a quién, con respecto en realidad a los ejes. ¿Ok? Por lo tanto, los ángulos tienen que ser medidos con respecto a una dirección que sea una horizontal, como acá, ¿verdad? Este 30 se mide con respecto a una línea horizontal. ¿A qué me refiero yo? Ese ángulo que está acá, ¿ok? Que es el ángulo con el cual yo encuentro la componente, ¿ok? El ángulo con el cual yo encuentro la componente de Tx no es 40, porque se fijan que ese 40 se mide desde la barra hasta T, no desde la dirección horizontal hasta T. ¿Lo logran ver, muchachos? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿de cuánto es este ángulo? Vamos a utilizar otro color. Voy a utilizar este color verde acá, ¿verdad? Este ángulo teta. Es este ángulo que está acá con respecto a la dirección horizontal. Este teta que está acá, ¿cuánto es? La pregunta. Entonces, 10 fíjense bien. grados. Es 10 grados. En efecto, es 10 grados. Y por si cualquiera de ustedes se pregunta, el compañero de dónde sacó la respuesta, este es simplemente 111, ¿verdad? Yo sé que esto de aquí es de 30, por lo tanto, como aquí viene una horizontal y tenemos esta línea que está por acá, estos serían, bueno, yo siempre les digo alternos internos, durante toda la clase le dije a todos alternos internos, pero creo que estos sí, no, estos son alternos externos, ¿verdad? No sé, Interno. internos son estos.
Sí, Pero el punto es que este ángulo tiene que ser igual a este. Por lo tanto, este ángulo es de 30. Pero el ángulo desde aquí más este ángulo es de 40. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer este? 10 grados. ¿Ok? Voy a borrar el resto de líneas extra. ¿Ok? Solo para que quede el diagrama de cuerpo libre no quede tan poblado. ¿Ok? Pero ese ángulo de ahí tiene que ser de 10. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá es el mismo ángulo que aparece acá. Entonces, esto de acá debe de ser el complemento, ¿verdad? Entonces, el complemento de 40 menos 30 sería 10 grados. Entonces, ese es de 10 grados. Y aquí lo que me queda es Rx igual a T coseno de 10 grados. ¿Ok? Me da una ecuación. Ahora la pregunta. Yo quiero encontrar T, pero yo no conozco tampoco a Rx. Como yo no conozco a Rx y tengo T, no me sirve esa ecuación, ¿ok? Por sí sola para resolver para la respuesta. Entonces nos tenemos que ir a otra ecuación. Fíjense bien, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y esa tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Vamos a llegar a una situación similar. ¿Por qué? En Y que tengo T sub Y, tengo RY que no la tengo y tengo el peso que sí sé cuánto vale. Pero de nuevo voy a llegar a una expresión en la cual tengo T, R y otra cosa. Pero esa RY no es la misma que la RX, ¿correcto? Entonces voy a seguir sin poder resolver. La voy a plantear porque al final la vamos a ocupar. O sea, yo sé que la vamos a ocupar. La voy a plantear. O yo espero que la vamos a ocupar. La verdad es que depende de cómo hago mi sumatoria de torques. Así que primero voy a plantear abajo, antes de plantear esta, ¿verdad? Que sé que directamente no me llevo a la respuesta. Voy a hacer la sumatoria de torques antes que eso, ¿verdad? Simplemente para ver si puedo resolver directamente solo a partir de la sumatoria de torques. Que de nuevo, perdón, tiene que ser igual a 0. Ahora la pregunta está en lo siguiente. La suma de torques, recuerden que tenía que ser con respecto, yo tengo que calcular los torques con respecto a un punto. Cuando los objetos estaban girando, para mí era fácil porque ya sé cuál es el eje de rotación. Cuando los objetos están estáticos, en realidad no tienen un eje de rotación, porque, o sea, no hay un eje de rotación definido, porque nosotros no miramos la rotación del cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a medir los torques? Pueden preguntarse cada quien. Y en el mismo libro nos dicen, ¿verdad? No importa, no nos interesa en realidad qué punto de la barra vamos a definir como eje de rotación. ¿Por qué no nos importa? Porque sin importar con respecto a qué punto mido yo los torques, la suma de todos esos torques me tiene que dar igual a 0 porque está en equilibrio estático. No importa si yo mido los torques desde en medio, desde arriba, desde abajo, por acá, por allá, por donde sea que los ponga. Sobre la barra, los torques, la suma de torques es igual a 0 y nosotros sabemos porque está en equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde pongo yo los torques? Fíjense bien, basándonos en el hecho de que lo que yo quiero resolver es el inciso B, o sea, lo que yo quiero resolver es para la tensión, o bueno, en general, mejor dicho, o por cualquier cosa, nosotros buscamos poner el eje de giro ya en algún punto que nos beneficie. Digamos, podría ser ese o podría ser este. ¿Por qué me beneficia? Porque aquí me deshago de dos componentes, ¿se fijan? Y aquí también me deshago de dos componentes. Ahora la pregunta es,
cuál es más apropiado. Basados únicamente en el inciso B, que es el que estoy resolviendo ahorita, calcule la tensión en el cable. Entonces, yo ocupo encontrar la tensión. Por lo tanto, no me sale bien ponerlo acá, porque si yo lo pongo acá, la tensión como tal no va a aparecer en mi ecuación y no puedo resolver. Por otra parte, si yo lo pongo acá, ¿qué va a aparecer? Al ponerlo acá, estoy diciendo, lo voy a poner en color celeste. Acá. Si yo lo pongo mi eje de giro en ese punto, en la ecuación de torcas no va a aparecer RY ni RX, que son las variables que no tengo. Entonces también me da un beneficio ponerlo ahí. Y si van a aparecer variables de tensión, que yo sí las quiero, ¿verdad? Yo sí quiero mis variables de tensión porque la tensión es lo que quiero encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestro eje de giro justo allá abajo. Resulta, ¿verdad? Resulta que por coincidencia ese es el eje normal que nosotros querríamos encontrar. Pero si no me equivoco, en el video, si ustedes lo lograron ver, yo lo resolví el ejercicio anterior. Se resuelve poniendo el eje de giro en la orilla. Y no, eso no incurrió en ningún problema. Ustedes pueden venir y resolver este ejercicio poniendo su eje de giro aquí en la bisagra y no va a haber ningún problema. ¿Okay? Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran. Entonces, si yo lo pongo acá, va a haber dos torques, porque hay dos fuerzas, ¿verdad? El peso y la tensión. ¿Ok? La tensión tiene dos componentes, sí, pero la tensión T es la fuerza, ¿verdad? La fuerza T. Entonces, ¿cuáles son los dos torques? Le voy a llamar yo, bueno, va a haber dos torques. Tau sub W del peso y tau sub V de la tensión. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Entonces, de nuevo, aquí no importa porque el objeto no está girando. Entonces, yo puedo poner positivo o negativo en cualquier dirección que me parezca a mí. Por lo tanto, voy a seguir la convención. La convención dice que los giros antihorarios son positivos. Por lo tanto, el torque que hace la fuerza T es positivo y el torque que hace la fuerza W, el peso, es negativo, ¿verdad? Entonces, el torque del peso es negativo, el torque de la tensión es positivo y esto es igual a 0. ¿Qué es lo que me queda? Que el torque debido a la tensión tiene que ser igual al torque debido al peso para que esto esté en equilibrio estático. Tiene sentido, ¿verdad? Si solo dos fuerzas hacen torque, entonces las dos tienen que tener los dos torques tienen que tener la misma magnitud para que exista equilibrio. ¿Cuánto es el torque debido a la tensión? Nosotros sabemos que torque se escribe como fuerza por una distancia, que le voy a RT por el momento, fuerza por distancia por el seno de un ángulo phi. Y este ángulo phi es, bueno, lo voy a dejar para después, phi sub t le voy a poner acá, porque es el ángulo respecto a la tensión, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al peso. El peso es W, que es lo mismo que G, por RW, que es la distancia a la cual está la fuerza peso, por el seno de un ángulo W. Ahora, solo para recordar, phi sub t sería un ángulo entre la dirección radial y la línea de acción de t. Y podemos copiar esto y pegar y simplemente
Línea de acción de el peso. Dirección, línea tiene tilde también. Bueno, hay que tener eso en mente. RT yo sé, y RW yo sé que es la distancia desde donde yo seleccioné mi eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces, esto queda fácil, ¿verdad? Para el peso, la R es de 4 metros. Y para la tensión, la R es de 6 metros. Porque recuerden, el ejercicio sí, el ejercicio dice que de aquí a aquí hay 2 metros. Pero yo seleccioné mi eje de giro ahí abajo. Y la R no es la distancia con respecto a la orilla, es la distancia desde el eje de giro hasta el punto en el cual se aplica la fuerza. Entonces esta sería mi RT. Si de aquí a aquí hay 2 metros, entonces de aquí a aquí tienen que haber 6 metros, ¿verdad? 6.0 metros. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo las R, ¿verdad? Las R ya sé que en realidad aquí las voy a poner RT es de 6.0 metros. RW yo sé que es de 4.0 metros. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta con las R's? La de 6 metros, no la entendí. Ya le digo. Voy a dibujar aquí abajo. Esa es la viga, ¿ok? Y este es el punto que nosotros hemos definido como el eje de giro, ¿verdad? Estamos como que el sistema fuese a girar alrededor de ese punto. Las dos fuerzas en cuestión, o sea, las fuerzas que no están directamente en ese punto son el peso, W, y la tensión acá, ¿ok? Yo sé que la barra, el ejercicio me lo dice, la barra mide 8.0 metros. Por lo tanto, el peso, yo sé que lo tenemos que poner al centro, ¿verdad? Y ese aquí hay 4.0 metros. Ahora, la fuerza de tensión, a mí el ejercicio, ¿verdad? Me dice, y sostenido por un cable delgado sujeto a 2 metros del extremo libre y se muestra aquí en la figura. Entonces, yo sé que de aquí a aquí hay 2 metros. Pero esta distancia de 2 metros no es la que nosotros utilizamos para el cálculo de torques. Para el cálculo de torques yo ocupo saber cuánto es la distancia desde el punto donde está el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. La barra mide 8 metros. Entonces, si de la orilla hasta acá hay 2 metros, de acá hasta acá hay 6.0 metros. Y esa es la distancia que utilizamos, porque es la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. ¿Quedó claro? Sí, listo, gracias. Ok. Entonces, aquí tengo ya estos dos y ahora lo que ocupo es el seno del ángulo, ¿verdad? Bueno, el ángulo, la verdad, eso es lo que ocupamos encontrar. Entonces, lo primero es saber cuánto es el ángulo. Nos preguntamos cuánto es el ángulo para el peso. Bueno, resulta, eso me puedo, bueno, me puedo guiar acá también. El ángulo que me da el ejercicio es este ángulo de 30, ¿verdad? Nosotros sabemos que el peso va directamente hacia abajo. Entonces, recuerden, ¿qué ángulo es el que dimos nosotros cuando estamos calculando torcas? Es un ángulo que se dé entre la línea radial. Cuando yo hablo de línea radial me refiero a una línea que sale desde el eje de giro directamente al punto a donde se está aplicando la fuerza. O sea, esta línea, que es la misma línea de la viga, ¿verdad? Un ángulo entre esa línea y la línea de acción de la fuerza, que en este caso es
esta línea de acá. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, ocupamos este ángulo, es phi W. La pregunta es, ¿cuánto vale ese ángulo? Y ustedes podrán ver, si yo vengo y en realidad extiendo esta línea, ¿verdad? Que es el eje X, y extiendo mi línea de acá, se fijan que en general aquí queda un triángulo recto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es horizontal y esta va directamente hacia abajo, entonces este es un ángulo recto. Bajo ese criterio, ¿cuánto es este ángulo de acá? 60 de arriba. 60, ¿verdad? Entonces, este phi sub W es de 60, ¿verdad? ¿Ok? Es de 60 grados. ¿Y quedó claro ese 60 para todos? Ahí la fregada, ¿verdad? Es que está bien poblado este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero si me voy acá, de nuevo, de aquí se puede ver fácilmente. El peso va en una línea que va directamente hacia abajo. Si va directamente hacia abajo, eso hace un ángulo de 90 con una línea horizontal, ¿ok? Que es esa de ahí es horizontal. El ángulo que yo ocupo es este. Si este es 30 y este es un ángulo recto, este de acá tiene que ser de 60. ¿Ok? Entonces el del peso es 60. No me lo da directamente el ejercicio. Por eso es que este ejercicio creo que lo ponen, bueno, lo ponen de 2 puntitos. En realidad yo creería que es un poquito más de 2 puntitos. No sé. No sé si merece los 3 puntitos este ejercicio, para serle sincero. Pero definitivamente no es tan fácil, así como directo, porque los ángulos no me los da el ejercicio, sino que nosotros nos podemos dejar llevar por las cosas que nos da directamente el ejercicio y después cometer errores. Ahora, ¿cuánto es el ángulo entre la tensión y la línea radial? Entonces, fíjense bien, de nuevo, ya está un poco poblado este, entonces lo voy a hacer acá. Voy a borrar esto de acá. Recuerden, voy a ir abajo donde lo definí. El ángulo que aparece en mi fórmula de torque es el ángulo entre la dirección radial y la línea de acción de la tensión. ¿Cuál es mi dirección radial? ¿Ok? Si mi eje de giro está acá, mi dirección radial es una línea que va desde el punto del eje de giro hasta el punto, o bueno, en dirección hacia el punto en el cual se aplica la fuerza. Entonces, mi dirección radial es una línea que va a lo largo, en este caso, de la viga, ¿verdad? Entonces, esa es mi dirección radial. Y la tensión, ¿ok? La línea de acción de la tensión es esta de acá. O sea, si aquí está la tensión, entonces la línea de acción de la tensión es todo esto de acá. ¿Qué ángulo necesito? Este ángulo de aquí, de 40. Diferente al ángulo que yo utilicé para encontrar las componentes. Porque se fijan, el ángulo que aparece en la torca es el ángulo entre la dirección radial y la fuerza. El ángulo que yo utilizo para encontrar las componentes es un ángulo que se mide desde una dirección horizontal hasta la tensión. Entonces, en este caso, ese ángulo que aparece en la fórmula de torca sí es 40 grados, ¿verdad? ¿Quedó claro, muchachos? Ok, si no hay preguntas, asumiré que quedó claro y bueno, solo me queda despejar para T, porque se fijan que ya todo está en términos de cosas que yo conozco. Entonces yo tengo que T es igual a mg, bueno, m también es un dato que yo tengo que es 1500, ¿verdad? Entonces T es igual a 1500 kilogramos, ¿ok? Que es en la masa, por G, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, que es G, por R, que era de 4, por el seno de 60, ¿ok? Eso es el lado derecho, y a eso le divido RT y seno de T,
seno de teta t, perdón, y esto es 6.0 por el seno de, perdón, 40. ¿Ok? Y si ustedes se fijan en unidades, las unidades de este se cancelan con este y lo de arriba me queda en unidades de fuerza. Perfecto, ¿verdad? Entonces esto es 1500, que era el primer número que está tapando la calculadora, multiplicado por 9.8, multiplicado por 4, multiplicado por el seno de 60. ¿Ok? Esto es igual a eso y lo divido entre 6 por el seno de 40. ¿Ok? Y eso me da 13.203. Si yo no me equivoqué en la calculadora, ¿verdad? 13 por 9.8 por 4 por seno de... por seno de 60. Y abajo tengo... Bueno, tenía entre 6 y 9.40, ¿verdad? Si no hay ningún error de calculadora, esto es respuesta de delta tensión, es 13.203.5, 13.204 lo podemos dejar, ¿verdad? T igual a 13.204 newtons para que el sistema esté en equilibrio. Y ahí encontré yo la T que me pide en el inciso B. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, el inciso C hay que leerlo bien cómo lo redactan, porque no nos lo dicen directo, no nos lo dicen directo y nosotros ocupamos interpretar un poquito, ¿verdad? Interpretar un poquito eh, cómo interpretarlo, ¿verdad? O sea, qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Inciso C, ¿con qué intensidad empuja la viga hacia la pared? Se escucha muy raro, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. ¿A qué se refieren con qué intensidad empuja la viga hacia la pared? ¿Ok? Tercera ley de Newton, muchachos. ¿Ok? Tercera ley de Newton. Si yo empujo la pared me empuja a mí. ¿Correcto? Tercera ley de Newton. Si yo los empujo a ustedes, es lo mismo, aunque yo los esté empujando y yo los empuje y los deje caer a ustedes, ¿verdad? Se podría decir desde un punto de vista físico que ustedes también me empujaron a mí o que ustedes también ejercieron una fuerza sobre mí. Si yo me apoyo sobre la pared, yo estoy empujando a la pared, pero también la pared está evitando que yo me caiga. Tercera ley de Newton. Por lo tanto, fíjense bien, si existe una fuerza de reacción Rx, que esta es una fuerza que en la pared o la bisagra, como ustedes quieran pensarlo, ¿verdad? Pero esta es una fuerza que en la pared ejerce sobre la viga. Entonces, si esa existe, también existe una fuerza, muchachos, Rx, que actúa en dirección, o sea, que tiene la misma magnitud, pero actúa en dirección opuesta. ¿Y qué pasa? Esta fuerza es la fuerza que la viga le ejerce ¿a quién? A la pared. Tienen la misma magnitud. Entonces, básicamente, ¿cómo encuentro esta yo? Encontrando esta de acá. Y si se preguntan, ¿por qué esta no la utilizamos en el análisis que acabamos de hacer? Bueno, porque esa fuerza no está actuando sobre la viga, está actuando sobre la pared. Y nosotros el análisis lo hicimos sobre la viga. Correcto. Por eso hay que tener cuidado con esas terceras leyes de Newton. Pero simplemente para que se entienda qué o de qué, por qué nos está preguntando eso el ejercicio, es así, ¿verdad? Me dice a mí, ¿con qué intensidad empuja la viga hacia la pared? En otras palabras, ¿con qué intensidad empuja la pared hacia la viga? Es lo mismo. Es esta misma Rx, nada más que me la escribieron de una forma
toda truqueada, ¿verdad? Para que yo tenga un poquito de análisis sobre, si me están pidiendo esto por tercera ley de Newton, yo puedo encontrar la otra y es la misma magnitud. Entonces, en realidad me están pidiendo me están pidiendo en realidad esta Rx, que yo sé que tiene la misma magnitud que esta Rx, entonces al encontrar esta de acá, yo puedo encontrar esta de acá. Es lo mismo que yo encuentre esta de acá, porque tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. ¿Quedó claro eso, muchachos? Y en ese caso la RY la dejamos así, no la tomamos en Fíjese cuenta. que es una pregunta interesante, ¿verdad? Usted podría encontrar también cuál es una fuerza. Habría que ver en realidad. También existe esa de ahí. Habría que ver, tendría que ver yo en las respuestas del libro, porque ahorita no lo sé, pero como dice empujar, y se fijan que esta fuerza va a lo largo de la pared, pero habría que ver, o sea, sinceramente, su pregunta es completamente válida, ¿ok? Porque también, ok, estas dos son fuerzas, perdón, esas dos son fuerzas de reacción, ¿verdad? Pero yo podría decir, entonces en conjunto hay una reacción en esta dirección y esa es la fuerza R, la reacción total R, y no es la misma magnitud que esta. Entonces ahí habría que ver específicamente, ¿verdad? Como yo me guío por la palabra empuja, entonces yo digo que es RX, ¿verdad? Pero habría que ver en específico el libro a qué se refiere. En eso tiene toda la razón usted. Entonces, si me lo preguntan a mí, o sea, sin ir a ver en realidad a qué se refiere el libro, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? De una fuente a otra pueden referirse a una cosa o a otra, pero si me preguntan a mí, como dice la palabra específica, empujar, yo pensaría en esta idea, ¿ok? Pero en todo caso, si no, si se encuentran ustedes con alguna cuestión así, em, sí, o sea, consúltenme a mí, ¿verdad? Entonces todo depende, como le repito, ahí depende de la literatura, cómo lo toman. Yo por la palabra empujar utilizaría ese, ¿verdad? Porque ese es un empuje directo hacia la pared, pero claro, se podría considerar que esto también es un empuje, ¿verdad? Entonces, que es la fuerza conjunta entre las dos. Entonces, para mañana les traigo el significado exacto del libro, ¿verdad? Pero en cualquier cosa, si les aparece, si les apareciera en examen o en tarea, algo como esto, siempre consúltenme a mí porque así yo corroboro cuál es el significado de la fuente, ¿verdad? Entonces, yo por los momentos, les repito, lo voy a tomar como que el empuje es Rx, pero la única diferencia en realidad si fuera R es que tengo que encontrar también cuál es RY y yo sé que R es la raíz de Rx al cuadrado más RY al cuadrado. Esa sería la única diferencia. ¿Cómo encuentro Rx? Yo ya tengo esta de acá, ¿verdad? En términos de T que la acabo de encontrar. Si fuese el conjunto, que les voy a decir mañana, ¿verdad? Aquí yo tengo RY más T sub B, ustedes no lo pueden ver, pero ahí arriba, menos doble es igual a 0. O en otras palabras, RY es igual a MG menos T seno de 10. ¿Ok? Las dos positivas son porque van hacia arriba. ¿Ok? T sub y y RY. La negativa W porque va hacia abajo. Entonces, esta no es M, es MG. Ok, muchachos. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Mañana les traigo la respuesta acerca de si el empuje se refiere únicamente al empuje horizontal o si a todo el esfuerzo. Yo lo tomaría como este, pero muy posiblemente el libro se refiera a esto, ¿verdad?
Además de que pensándolo bien, eso nos hace trabajar un poquito más, ¿verdad? Nos hace también encontrar esta de acá, ¿verdad? Pero eso siempre, o sea, si les aparece algo similar, en los exámenes yo creo que no hacen las preguntas así de complicadas, ¿verdad? O sea, no de complicadas, sino de, no les pondrían esas palabras De para encontrar. ambigua. Sí. Eh, pero por cualquier cosa me preguntan, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo y yo reviso con respecto a lo que yo les dije a ustedes que encontraran en todo caso, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora la consulta. No pude hacer este, aunque este es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo del libro de Yancol y ustedes pueden ir a revisar cómo se hace, ¿verdad? Tomé este ejemplo porque me parece, en otros libros aparece esto mismo como ejercicio o como ejemplo, y este en unos 1171 sinceramente simplemente es un ejercicio un poco más complicado por la geometría, nada más. Entonces vamos a ver, solo recordemos el calendario, ¿ok? Estamos acá, capítulo 11, nosotros lo vimos acá, este día fue de ejercicio, este día fue de ejercicios, tomamos un día más para el capítulo 10 porque dijimos aquí que como solo vamos a ver 3 secciones de fluidos, entonces no presenta algún problema atrasar un poco los temas de fluidos debido a que el lunes de la otra semana, ok, el lunes de la otra semana todavía tenemos tiempo para hacer ejercicios en todo caso. Entonces dependerá de ustedes. Les voy a poner una encuesta, ¿verdad? Si quieren un día más, ok, si quieren un día más de equilibrio estático, si quieren un día más de equilibrio estático, entonces mañana buscaría a ver si hacemos este ejercicio. Este es mucho más rápido que este de acá, ¿verdad? Y este no lo haría, lo voy a dejar por acá, pero buscaría algún otro ejercicio de equilibrio estático. Eh, si hacemos eso, por lo menos 1 o 2 ejercicios el día de mañana de equilibrio estático, y así el miércoles miramos fluidos. Yo creo que fluidos se mira en un solo día, ¿ok? Entonces miramos fluidos. Si no lo miramos en un solo día, pues por mucho en 2 días, esos 3 secciones de fluidos, en 2 días. Y 2 días de ejercicios de fluidos, que es estática de fluidos. La sección 12.1 simplemente es definir qué es densidad. La sección 12.2 es definir presión y teorema de Pascal. La sección 12.3 es principio de Arquímedes. Entonces, les voy a dejar la encuesta en Telegram, ¿verdad? Y basado en sus respuestas más o menos a las 3 de la tarde de mañana, pues yo hago ejercicios o comienzo con fluido, ¿verdad? Eso depende de lo que vote la mayoría de ustedes. Entonces, bueno, queda grabado, ¿verdad? Que para tomar en cuenta lo que ustedes consideren, ¿verdad? Y bueno, es todo por hoy, muchachos, y nos miramos el día de mañana. Ya falta poco para la clase, ¿verdad? Durante el desarrollo de la clase me puse a pensar acerca de la tarea. Creo que lo que voy a hacer es que esta tarea se la voy a dejar toda en una sola, porque me puse a pensar en el tiempo, ¿verdad? Y la fecha de entrega se las puedo dejar hasta lo más tarde posible, ¿verdad? Digamos, ustedes hacen repo el 10, hasta ahí podría dejárselos para que tengan más tiempo, ¿verdad? Y siempre procurando no dejar una tarea tan larga, ¿verdad? Pero siempre que abarque todos los temas, unos 2 o 3 ejercicios de cada tema. Es complicado, ¿verdad? Pero ocupamos evaluarlo, ¿verdad? Y esa tarea valdría como la tarea 5 y 6, ¿ok? No sé si hay algún comentario, muchachos. ¿Cuándo va a subir el archivo de la tarea? Eso primero tengo que hacer el documento, ¿verdad? Entonces yo procuraría, yo creo que a más tardar el viernes o El examen sábado. está para el 7, ¿verdad, Lee? El examen está para el 7, sí. Entonces yo creería que a más tardar el viernes o sábado, y así las tareas se las puedo dejar para, si se fijan, se entregan notas 13, 14, 15, ¿verdad? Entonces a más tardar al 11 que ustedes lo entreguen. Y más que todo sería dejar una tarea para que ustedes tengan algo que se les evalúe en el acumulativo en este tercer parcial, ¿verdad? Pero sí, eh,
no dejarla tan larga y así, ¿verdad? Solo para que tengan algo. Y algunos ejercicios siempre son ejercicios que llamen la atención desde el punto de vista mira, interesante, ¿verdad? Entonces, a más tardar el viernes, creería yo, ¿verdad? Les dejo esa tarea o subo esa tarea. Licenciado, el control de lectura quedaría para el 3 de diciembre, ¿verdad? Voy a revisar el otro documento, pero yo estoy casi seguro que sí. Creo que lo mencioné al inicio de y este documento ya está compartido. Sí, martes 7 de diciembre. Siempre recuérdenme, ¿verdad? El 6 de diciembre, el lunes 6 de diciembre, recuérdenme, si ustedes tienen o no pueden perdón, viernes 3 de 7 es el examen. Viernes 3 de diciembre de 12 a 12:40. Siempre recuérdenme eso, ¿verdad? Si ustedes tienen algún compromiso, ¿verdad? Me envían el mensaje y yo les muevo la hora o el día, como sea que les salga mejor, de la prueba control de lectura. La prueba control de lectura es de fluidos, entonces del capítulo 12, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra Pase buena consulta, noche. muchachos? Si no hay consultas, entonces lo dejamos hasta acá y que pasen una buena noche.